El mundo de Nia dejó de girar en el instante exacto en que su espalda chocó violentamente contra la esquina afilada del escritorio de caoba maciza. No hubo tiempo para gritar, solo un silencio ensordecedor que devoró el aire de la biblioteca, seguido inmediatamente por un sonido seco y nauseabundo, el crujido sordo de algo vital rompiéndose en su interior. La gravedad, que hasta hace un segundo la sostenía con la dignidad de una reina en su vestido esmeralda, la traicionó, arrastrándola hacia la alfombra persa con una pesadez muerta. El impacto contra el suelo no fue solo físico, fue la colisión brutal de su realidad contra la mentira que había habitado durante años. Sus manos, instintivas y temblorosas, volaron hacia su vientre abultado de 8 meses, tratando inútilmente de crear un escudo humano contra la violencia de un hombre que juró protegerla, mientras el dolor estallaba en su abdomen como una supernova de agonía blanca y paralizante que le robó el aliento. El dolor no era un simple latido, era una entidad viva, una garra de hierro candente que retorcía sus entrañas y enviaba ondas de choque eléctricas a través de su columna vertebral, nublando su visión con manchas negras y rojas. Nia intentó inhalar, pero el aire en la habitación parecía haberse convertido en vidrio molido, raspando su garganta mientras su mente, desconectada del shock, luchaba por procesar la magnitud del desastre. En el suelo, reducida a una figura vulnerable y quebrada, podía sentir la frialdad de la madera antigua bajo su mejilla y el olor rancio de los libros viejos mezclándose con el aroma metálico y dulce que comenzaba a emanar de su propio cuerpo. No era solo el dolor de la caída, era el terror absoluto, un pánico visceral y primitivo que gritaba en cada célula de su cuerpo por la vida que llevaba dentro, una vida que ahora pendía de un hilo invisible y frágil en medio de esa habitación lujosa y maldita. Julián permanecía de pie a unos metros, congelado no por el remordimiento, sino por el cálculo frío y egoísta de las consecuencias que se avecinaban. Su rostro, habitualmente una máscara perfecta de encanto y carisma aristocrático, estaba desfigurado por una mezcla grotesca de pánico y furia contenida, con los ojos desorbitados fijos en el cuerpo de su esposa. No había amor en su mirada, ni siquiera una pizca de preocupación humana, solo el miedo abyecto de un niño mimado que acaba de romper su juguete más valioso y teme el castigo. Sus manos, las mismas que la habían empujado con una fuerza impulsiva y letal, colgaban a sus costados, temblando ligeramente, como si quisieran distanciarse del acto atroz que acababan de cometer. La luz dorada de las lámparas de araña se reflejaba en las gotas de sudor que perlaban su frente, iluminando la cobardía de un hombre que, al verse descubierto, había optado por la violencia para silenciar la verdad. A su lado, Victoria observaba la escena con una rigidez estatuaria, pero su expresión era aún más escalofriante que la de Julián, una mueca de disgusto y desdén, como si la tragedia frente a ella fuera simplemente un inconveniente de mal gusto que arruinaba la estética de la noche. Se alisó el vestido de seda con un gesto nervioso pero altivo, sus ojos azules recorriendo el cuerpo de Nia sin un ápice de empatía, juzgándola incluso en su momento de mayor vulnerabilidad. No había horror en su postura, solo una frialdad calculadora y una irritación palpable, como si la sangre que comenzaba a manchar el suelo fuera una ofensa personal a su estatus y a la celebración que ocurría fuera de esas paredes. Ella era la cómplice silenciosa, la instigadora que, con sus palabras venenosas, había encendido la mecha de la agresión, y ahora miraba el incendio con la indiferencia de quien se cree intocable por su apellido y su posición social. Entonces, Nia lo sintió, una humedad tibia y pegajosa que comenzaba a extenderse entre sus piernas, empapando la tela costosa de su vestido y manchando el verde esmeralda con un carmesí oscuro y alarmante. El horror de esa sensación fue más agudo que el golpe mismo. Era la confirmación física de su peor pesadilla, la señal inequívoca de que algo fundamental se había roto en su interior. Intentó moverse, arrastrarse lejos de ellos, pero sus extremidades pesaban como plomo y el mundo daba vueltas en una espiral vertiginosa de luces y sombras. El contraste visual era devastador. La opulencia de la biblioteca, con sus estanterías de roble y sus adornos de oro, convertida en el escenario de una carnicería emocional y física,
donde la sangre de una mujer y su hijo no nacido manchaba el legado de una familia que se creía superior a la moralidad y a la justicia. Afuera, la ironía era cruel y punzante. La música de orquesta seguía sonando, una melodía alegre y sofisticada de violines y chelos que se filtraba a través de la puerta cerrada, acompañada por las risas distantes y el tintineo de copas de cristal de baccarat. El mundo seguía celebrando, ajeno al crimen que se acababa de cometer a pocos metros de distancia, en una burbuja de privilegio y negación. Esa banda sonora de felicidad forzada hacía que el silencio agónico de la biblioteca fuera aún más insoportable, subrayando la soledad absoluta de Nia en ese infierno privado. Nadie sabía que ella estaba allí, muriendo un poco con cada segundo que pasaba, mientras los invitados brindaban por la salud del patriarca y la prosperidad de un imperio construido sobre apariencias falsas. La fiesta continuaba, brillante y ruidosa, mientras su vida se desmoronaba en la oscuridad. Pero en medio del colapso, una chispa de furia primitiva se encendió en el cerebro de Nia, una voz ancestral que se negaba a apagarse bajo el peso del trauma y la traición. A pesar de la niebla que amenazaba con tragar su conciencia, sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del teléfono que aún sostenía, el testigo digital de la conspiración que casi le cuesta la vida. No podía permitirse desmayar. No podía darles el gusto de desaparecer silenciosamente en la noche como una víctima más de su crueldad sistémica. Respiró entre dientes, tragando el sabor cobrizo de la sangre que había mordido en su lengua, y fijó su mirada borrosa en Julián, transformando su miedo en un combustible ardiente. Sabía que si cerraba los ojos ahora, tal vez nunca volvería a abrirlos, y su hijo necesitaba una guerrera, no una mártir, para sobrevivir a los lobos que los rodeaban. El aire se cargó con una electricidad estática, una tensión insoportable que presagiaba que lo que acababa de suceder no era el final, sino el comienzo de una catástrofe mucho mayor que sacudiría los cimientos de esa mansión. Nia, con un esfuerzo sobrehumano, levantó ligeramente la cabeza, sus ojos inyectados en sangre clavándose en los de su esposo con una intensidad que lo hizo retroceder un paso, temblando. En ese instante, entre el dolor y la sangre, quedó claro que la dinámica de poder había cambiado para siempre. Ya no era la esposa sumisa ni el adorno exótico, sino una fuerza de la naturaleza despierta por la violencia. Lo que Julián había intentado enterrar con un empujón, acababa de nacer con garras y dientes. Y mientras la música afuera llegaba a su crescendo, dentro de la habitación, el destino de todos estaba sellado por una verdad terrible. La sangre derramada nunca se seca sin dejar una marca imborrable. Hola, ¿cómo estás? Antes de que continuemos con esta historia intensa, me gustaría saber desde qué parte del mundo nos estás acompañando hoy y qué hora es allá. Cuéntame en los comentarios. Y, si esta historia te está atrapando, no olvides dejar tu like y compartirla con esa persona que sabes que ama el drama y la justicia tanto como tú. ¿Listo para descubrir qué llevó a Nia a este momento? Horas antes de que la sangre manchara la alfombra persa de la biblioteca, la finca Los Viñedos de Altamira resplandecía bajo un sol de tarde que se negaba a morir, bañando las hectáreas de vid en un oro líquido y engañoso. El calor era sofocante, una manta húmeda que se adhería a la piel, presagiando una tormenta eléctrica que parecía suspendida en el aire, esperando el momento exacto para estallar. Desde la ventana del dormitorio principal, una habitación que era más un museo de soledad que un hogar conyugal, Nia observaba el frenesí de los preparativos en los jardines inferiores. Decenas de camareros de librea blanca se movían con la precisión de un ejército, colocando arreglos florales de orquídeas importadas y puliendo la platería hasta que lastimara la vista. Todo era perfecto, simétrico y obscenamente caro, una puesta en escena diseñada para impresionar a una élite que, en el fondo, Nia sabía que nunca la aceptaría como una de los suyos, sin importar cuántos apellidos ilustres llevara ahora en su firma. Nia se apartó del ventanal, sintiendo el peso de su embarazo no solo en su vientre prominente, sino en la curvatura cansada de su columna vertebral. Llevaba 8 meses gestando vida en un entorno que se sentía extrañamente estéril, rodeada de muebles antiguos que crujían con historias de antepasados ajenos que la juzgaban desde los retratos al óleo.
Caminó descalza sobre el suelo de mármol frío, buscando un alivio para sus tobillos hinchados, una molestia física constante que se había convertido en su única compañera fiel en las largas tardes de espera. El silencio en la suite era absoluto, una quietud densa que amplificaba el sonido de su propia respiración entrecortada y el latido ansioso de su corazón. Esa casa inmensa, con sus pasillos interminables y sus techos altos, estaba diseñada para hacer que cualquiera se sintiera pequeño, y Nia, a pesar de su estatura y dignidad natural, a menudo se sentía desapareciendo entre las paredes de damasco y terciopelo. Se sentó frente al tocador de caoba, enfrentándose a su propio reflejo en el espejo biselado, buscando en sus ojos oscuros a la mujer brillante y segura que solía ser antes de entrar en este laberinto dorado. Lo que le devolvía la mirada era una versión diluida de sí misma, una arquitecta talentosa reducida a una figura decorativa, con sombras violetas bajo los ojos que el corrector de maquillaje apenas lograba disimular. Pasó sus dedos largos y elegantes por su vientre, trazando la forma redonda donde su hijo se movía con una energía que contrastaba con su propio agotamiento. Había un miedo sordo instalado en su pecho, una intuición persistente que su esposo, Julián, desestimaba constantemente como histeria hormonal, una frase que él usaba como un arma para desarmar cualquier reclamo legítimo sobre sus ausencias y su frialdad creciente. El vestido esmeralda colgaba de la puerta del armario como una segunda piel esperando ser habitada, una prenda de alta costura elegida no por ella, sino por los asesores de imagen de la familia para complementar la estética de la fiesta. Al ponérselo, Nia sintió que se estaba colocando una armadura de seda y pedrería, una construcción visual diseñada para proyectar poder y estabilidad matrimonial ante los invitados. La tela se ceñía a su cuerpo transformado, resaltando la belleza de su maternidad, pero también exponiendo su vulnerabilidad al mundo. Necesitaba ayuda para subir la cremallera trasera, una tarea sencilla que se convertía en una odisea solitaria cuando tu esposo nunca estaba presente para asistirte. Con maniobras dolorosas y contorsiones que tensaban sus músculos doloridos, logró cerrarlo ella misma, un pequeño acto de independencia que le dejó un sabor amargo en la boca. Mientras terminaba de arreglarse, su mirada se desvió hacia la mesita de noche del lado de Julián, impecablemente vacía excepto por un reloj de oro y un recibo arrugado que asomaba discretamente bajo una lámpara. Nia lo había visto días atrás, una joyería exclusiva, una pieza de diamantes que nunca llegó a sus manos ni a su cuello. Su mente, afilada y analítica, conectaba los puntos con una lógica dolorosa. Las reuniones nocturnas, el olor a perfume floral dulzón impregnado en sus camisas, las miradas esquivas. Sin embargo, cada vez que intentaba confrontarlo, Julián giraba la realidad con una maestría psicopática, haciéndola sentir culpable por dudar de él, acusándola de ingrata y paranoica. Ese gaslighting constante había erosionado su confianza, creando una niebla mental, donde ya no sabía distinguir entre sus sospechas y la realidad, dejándola aislada en su propia duda. El sonido de un coche deportivo rugiendo en la entrada principal rompió su trance. Julián había llegado, tarde como siempre, haciendo una entrada triunfal que seguramente encantaría al personal pero que a ella le revolvía el estómago. Nia se obligó a respirar hondo, practicando la sonrisa ensayada que usaría durante toda la velada, una máscara de felicidad conyugal que le pesaba más que los pendientes de esmeraldas que colgaban de sus orejas. Sabía que en minutos él entraría por la puerta, oliendo a menta y mentiras, y ella tendría que aceptar su beso en la mejilla sin estremecerse, interpretando el papel de la esposa devota. La anticipación de su presencia no le traía consuelo, sino una tensión muscular inmediata, un estado de alerta biológico que le advertía que estaba conviviendo con un depredador disfrazado de príncipe. Cuando Julián finalmente entró en la habitación, el aire pareció enfriarse instantáneamente, como si su presencia absorbiera el poco calor humano que quedaba. No la miró a los ojos. Su atención estaba en su propio reflejo en el espejo, ajustándose los gemelos con una vanidad irritante. «¿Estás lista? Bien. No me hagas esperar abajo. Mi padre está insoportable con los horarios», dijo con un tono que pretendía ser casual, pero que destilaba una orden implícita.
No hubo un «te ves hermosa», ni una pregunta sobre cómo se sentía el bebé, ni un gesto de afecto. Para él, Nia era otro accesorio de lujo que debía estar listo para la exhibición, pulido y en su lugar. Ella asintió en silencio, tragándose las palabras de reproche que se agolpaban en su garganta, sabiendo que cualquier discusión ahora solo le daría munición para llamarla inestable frente a los invitados. Bajaron la escalera principal juntos, pero emocionalmente estaban en continentes diferentes. Su mano descansaba en el brazo de él, sintiendo la tensión de sus músculos bajo el smoking, un contacto físico que carecía de cualquier calidez. La música de la orquesta de cuerdas subió de volumen a medida que se acercaban al gran salón, una melodía balsada que sonaba casi fúnebre para los oídos de Nia. Al entrar en la fiesta, el murmullo de las conversaciones se detuvo brevemente y cientos de ojos se posaron en ellos. Nia sintió el peso de esas miradas, escrutinio, curiosidad morbosa y, en muchos casos, un racismo velado disfrazado de cortesía. En este mar de rostros pálidos y apellidos compuestos, ella era la anomalía, la exótica elección de Julián, tolerada pero nunca bienvenida, una intrusa en el santuario de la vieja oligarquía. La fiesta era un torbellino sensorial abrumador. El aroma de los puros caros se mezclaba con el perfume intenso de las damas de sociedad, creando una atmósfera densa que mareaba. Nia navegaba entre los grupos de invitados agarrada al brazo de Julián, como si fuera un salvavidas, aunque sabía que él era el capitán que la hundiría. Saludaba, sonreía, aceptaba cumplidos vacíos sobre su brillo de embarazada, mientras sus pies palpitaban de dolor dentro de los tacones. Cada interacción era un campo minado. Las señoras mayores le tocaban el vientre sin permiso, como si fuera propiedad pública, haciendo comentarios sobre la buena genética de la familia de Julián que, esperaban, el bebé heredara, borrando implícitamente la herencia de Nia en la ecuación. Ella mantenía la compostura, educada y distante, protegiendo su energía vital. Julián se soltó de ella en cuanto pudo, alegando que debía atender a unos socios de su padre, dejándola a la deriva cerca de la mesa de los canapés. Nia lo observó alejarse, viendo cómo su postura cambiaba, volviéndose más relajada y carismática lejos de ella. Lo vio reír con un grupo de hombres, esa risa encantadora que alguna vez la enamoró y que ahora le parecía el sonido más falso del mundo. Se sentía expuesta y sola en medio de la multitud, una soledad paradójica que es más dolorosa cuando se está rodeado de gente. Buscó con la mirada algún rostro amable, pero solo encontró máscaras sociales, sonrisas de tiburón y ojos que la evaluaban de arriba a abajo, calculando cuánto tiempo duraría su matrimonio. El cansancio físico comenzó a pasarle factura, sus piernas temblaban ligeramente, y una punzada de dolor agudo le recorrió la espalda baja. Necesitaba sentarse, pero todas las sillas cercanas estaban ocupadas por abrigos o bolsos de diseñador que nadie se molestaba en mover. Se apoyó discretamente contra una columna de mármol, tratando de transferir parte de su peso a la piedra fría, cerrando los ojos por un segundo para bloquear el destello de los flashes de los fotógrafos contratados. En ese instante de oscuridad autoimpuesta, la realidad de su vida se sintió insoportable. Estaba atrapada en una jaula de oro, gestando al heredero de una dinastía que la despreciaba, casada con un hombre que la veía como un obstáculo. La tristeza la invadió, profunda y oceánica, amenazando con desbordarse en lágrimas allí mismo. Fue entonces cuando la vio. Victoria estaba al otro lado del salón, brillando con un vestido plateado que parecía hecho de luz de luna, riendo con una copa de champán en la mano. No estaba mirando a su grupo de amigos. Sus ojos estaban fijos en Julián, y luego, con una lentitud deliberada, se deslizaron hacia Nia. No hubo saludo, solo una mirada cargada de una superioridad gélida, una sonrisa pequeña y torcida que decía, «Sé cosas que tú no sabes». Nia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era un instinto primario, una señal de alarma que gritaba peligro. La presencia de esa mujer en la fiesta, actuando con tal descaro y propiedad, confirmaba todos los temores que Nia había intentado reprimir. El aire se volvió irrespirable. Abrumada por la náusea y la ansiedad,
Nia se dirigió hacia los baños de la planta baja, buscando refugio. Entró en el tocador de damas, agradeciendo al cielo que estuviera vacío, y se encerró en uno de los cubículos amplios, lejos de las miradas inquisidoras. Allí, en la privacidad del silencio acolchado, dejó caer la máscara. Sus hombros se hundieron y permitió que una lágrima solitaria rodara por su mejilla, caliente y pesada. Se sentó en la tapa del inodoro, un trono indigno para una reina herida, y respiró entrecortadamente, tratando de calmar el ataque de pánico que amenazaba con estallar en su pecho. El mundo exterior, con su música y su hipocresía, parecía estar a kilómetros de distancia, amortiguado por las paredes gruesas de la mansión. En la quietud, sintió un movimiento fuerte dentro de ella, una patada vigorosa, seguida de un giro lento. Su bebé estaba despierto. Nia colocó ambas manos sobre su vientre, cerrando los ojos y conectándose con esa pequeña vida que flotaba en la oscuridad, ajena al dolor de su madre. «Tranquilo, mi amor», susurró con voz quebrada. «Mamá está aquí. No dejaré que nada malo te pase». Ese contacto fue un bálsamo, un recordatorio poderoso de por qué estaba soportando todo aquello. No estaba sola. Tenía a alguien por quien luchar, alguien que compartía su sangre y su corazón. En ese momento íntimo, la fragilidad de Nia se transformó en una resolución silenciosa de acero. Se lavó la cara con agua fría, borrando el rastro de la lágrima y retocando su labial rojo con manos que, aunque temblaban ligeramente, se movían con determinación. Se miró al espejo una última vez, no con vanidad, sino con reconocimiento. «Aguanta», se dijo a sí misma. «Solo unas horas más, y todo esto terminará». No sabía cuán proféticas eran sus palabras, ni que el final de la noche traería una violencia que cambiaría su destino para siempre. Se alisó el vestido esmeralda, irguió la espalda a pesar del dolor y salió del baño, lista para enfrentar a los lobos nuevamente. Al regresar al pasillo, la atmósfera había cambiado sutilmente. La cena estaba a punto de servirse y los invitados se movían hacia el comedor principal. Nia buscó a Julián con la mirada, pero él no estaba por ninguna parte. Una sensación de inquietud se instaló en su estómago, una vibración de alerta que le erizó la piel de los brazos. Caminó hacia la biblioteca, buscando un lugar tranquilo para hacer una llamada rápida a su madre antes de la cena, o quizás con la esperanza inconsciente de encontrar a su esposo y pedirle que se fueran a casa. El pasillo estaba en penumbra, lejos del bullicio principal, y el sonido de sus pasos quedaba absorbido por las alfombras gruesas. A medida que se acercaba a la puerta de roble de la biblioteca, escuchó un susurro, voces ahogadas que no deberían estar allí. Se detuvo en seco, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Reconoció la voz de Julián, no el tono frío que usaba con ella, sino uno bajo, urgente y cargado de una pasión que hacía años no le dedicaba. Y luego, la risa de una mujer, cristalina y cruel. Nia sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. No quería avanzar, quería dar media vuelta y correr, fingir que no había escuchado nada, protegerse en la ignorancia un poco más. Pero sus pies, movidos por una fuerza que iba más allá de su voluntad, dieron un paso adelante. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar una franja de luz dorada que cortaba la oscuridad del pasillo. Nia se acercó, conteniendo la respiración, sintiendo que cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad. Su mano se posó sobre la madera fría del marco de la puerta y empujó levemente, lo suficiente para ver. Lo que vio no fue solo una traición conyugal, fue la confirmación de que toda su vida en esa casa había sido una mentira construida sobre arena movediza. La escena frente a sus ojos, las sombras entrelazadas, la intimidad robada, fue el detonante final. El tiempo de la duda había terminado. El tiempo del dolor estaba a punto de comenzar. La dinámica entre Nia y Julián se había convertido en una coreografía macabra de apariencias, diseñada meticulosamente para el consumo público, mientras se pudría desde adentro. En los eventos sociales, él la exhibía como un trofeo exótico, una adquisición valiosa que demostraba su supuesta modernidad y apertura mental ante la rancia aristocracia de sus padres.
Su mano siempre reposaba en la curva de su espalda baja, no como un gesto de protección, sino con la presión posesiva de un domador controlando a su criatura. Ante las cámaras y los socios, Julián era el marido solícito, susurrando bromas al oído de Nia, que provocaban sonrisas ensayadas, pero el contenido de esos susurros a menudo estaba cargado de críticas mordaces sobre su postura, su elección de joyas o su supuesta incapacidad para integrarse. Esa dualidad era vertiginosa, ser adorada por la multitud, mientras era despreciada por el hombre que sostenía su mano, creando una disonancia cognitiva que la mantenía en un estado perpetuo de inseguridad y alerta. En la privacidad de su hogar, la máscara de encanto de Julián se desmoronaba para revelar una indiferencia gélida, que era mucho más dolorosa que cualquier grito. El abuso no era físico, al menos no todavía. Era una erosión psicológica lenta y constante, como el goteo de agua sobre una piedra. Él era un maestro del gaslighting, manipulando la realidad hasta que Nia cuestionaba su propia cordura. Si ella mencionaba el olor a perfume ajeno en su ropa, él la acusaba de ser paranoica y celosa, alegando que sus hormonas de embarazo la estaban volviendo irracional y muy difícil de amar. Transformaba cada sospecha legítima en una falla del carácter de Nia, haciéndola sentir pequeña, ingrata y loca. Nadie más te aguantaría así, le decía con una calma aterradora, aislándola emocionalmente y convenciéndola de que su supervivencia dependía enteramente de su benevolencia, atándola a él mediante la culpa y el miedo al abandono. La mansión, con sus techos altos y sus ecos vacíos, se había convertido en una jaula de oro donde la soledad de Nia resonaba con fuerza. A pesar de estar rodeada de lujos, se sentía más indigente que nunca en términos de afecto humano. Julián pasaba días enteros sin dirigirle la palabra, tratándola como a un mueble más, invisible a menos que necesitara algo de ella para mantener su imagen. Nia, una arquitecta brillante acostumbrada a diseñar estructuras sólidas, se encontraba atrapada en una vida que carecía de cimientos reales. Intentaba llenar los silencios con conversaciones sobre el bebé, sobre el futuro, buscando desesperadamente una chispa del hombre del que se había enamorado, pero solo encontraba un muro de desdén. Él miraba a través de ella, absorto en su teléfono, respondiendo con monosílabos que caían como piedras en el agua estancada de su matrimonio, dejándola ahogada en la quietud opresiva de las habitaciones inmensas. Había una crueldad sutil en la forma en que Julián le recordaba su origen, un racismo velado que nunca se atrevía a expresar en voz alta, pero que impregnaba sus interacciones. Le hacía comentarios sobre cómo debía comportarse para encajar con sus amigos, sugiriendo implícitamente que su naturaleza era inadecuada o inferior. No seas tan ruidosa, no uses esos colores tan chillones, trata de parecer más sofisticada. Cada crítica era una pequeña incisión en su autoestima, diseñada para moldearla a imagen y semejanza de lo que él consideraba aceptable, borrando su identidad paso a paso. Nia se encontraba a sí misma pidiendo disculpas por existir, por ocupar espacio, por tener una voz. Se estaba desvaneciendo, convirtiéndose en una sombra pálida de la mujer vibrante que alguna vez fue, sacrificando partes de su alma en el altar de un matrimonio que le exigía todo y no le daba nada a cambio. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Nia libraba una batalla interna desgarradora entre la negación y la verdad. Se aferraba a los recuerdos de los primeros días, cuando Julián la bombardeaba con amor y atenciones, usándolos como escudo contra la realidad presente. Se decía a sí misma que era el estrés de la herencia, el miedo a la paternidad, que todo volvería a la normalidad cuando naciera el bebé. Intentaba justificar lo injustificable, buscando desesperadamente una razón lógica para su crueldad que no implicara que él era un monstruo. Acariciaba su vientre en la oscuridad de la noche, prometiéndole a su hijo que su padre lo amaría, proyectando sus propias esperanzas rotas en el futuro. Esa esperanza era su mayor debilidad, la cadena que la mantenía atada a un barco que se hundía, impidiéndole ver que el agua ya le llegaba al cuello y que no había botes salvavidas para ella. Pero las grietas en su negación se estaban ensanchando, alimentadas por pruebas tangibles que ya no podía ignorar, los recibos de joyas que nunca recibió,
Las cenas de negocios que se extendían hasta la madrugada, los fines de semana de golf, donde él regresaba sin broncearse pero con una sonrisa satisfecha que no le pertenecía a ella. Nia había comenzado a recopilar estas evidencias en su mente, armando un rompecabezas doloroso. Sabía, con esa intuición visceral que tienen las mujeres traicionadas, que había alguien más. No era solo una aventura física, era una intimidad emocional que Julián le negaba a ella y le regalaba a otra. Sentía la presencia de esa otra en el espacio negativo entre ellos, un fantasma que ocupaba la cama matrimonial, burlándose de su fidelidad y de su ingenuidad. La traición flotaba en el aire como un olor rancio que ningún ambientador de lujo podía ocultar. La presión social y familiar exacerbaba la tensión hasta el punto de ruptura. Para el suegro, don Augusto, y el resto del clan, Nia era poco más que una incubadora para el heredero de la dinastía. Preguntaban por el bebé, no por ella. Se preocupaban por la salud del feto, mientras ignoraban las ojeras profundas y la tristeza en los ojos de la madre. Julián, aterrorizado de decepcionar a su padre y perder su estatus, canalizaba toda esa presión hacia Nia, exigiéndole perfección absoluta. Ella debía ser la madre santa, la esposa trofeo y la víctima silenciosa, todo al mismo tiempo. Sentía que su cuerpo ya no le pertenecía, que había sido expropiado por la corporación familiar para asegurar la línea de sucesión. Esa deshumanización era la herida más profunda, haciéndola sentir como un envase desechable que sería descartado una vez que cumpliera su función biológica. Esa noche, mientras caminaba hacia la biblioteca, todo ese historial de abuso silencioso y negligencia emocional culminó en una sensación de fatalidad inminente. No era solo la sospecha de una infidelidad lo que la movía, era la necesidad desesperada de confirmar que no estaba loca, que sus sentimientos eran reales y válidos. Cada paso que daba resonaba con el peso de los meses de soledad, de las lágrimas tragadas, de las humillaciones sutiles. La puerta entreabierta no era solo una entrada a una habitación, sino un portal hacia la verdad que había temido y buscado a partes iguales. Nia sabía, con una certeza helada en la boca del estómago, que lo que encontraría al otro lado destruiría la farsa de su vida, pero también sabía que ya no podía seguir viviendo con los ojos cerrados. La degeneración lenta de su matrimonio había llegado a su fin. Ahora solo quedaba el colapso final. La puerta de la biblioteca se abrió con un gemido apenas audible de las bisagras de bronce, revelando una escena que parecía sacada de una pesadilla barroca diseñada específicamente para destruir el alma de Nia. El aire dentro de la habitación estaba viciado, denso y cargado con el almizcle inconfundible de la intimidad ilícita y el olor acre del whisky derramado. Las paredes forradas de libros antiguos, testigos mudos de generaciones de historia familiar, ahora enmarcaban un acto de traición vulgar. Julián estaba allí, acorralado contra el borde del gran escritorio de caoba, pero no estaba revisando contratos ni atendiendo emergencias familiares. Estaba devorando la boca de Victoria con una urgencia animal, sus manos aferradas a la cintura de la mujer rubia con una posesividad que Nia no había sentido en años. La iluminación tenue de las lámparas de lectura creaba sombras largas y distorsionadas que danzaban sobre ellos, convirtiendo su abrazo en una silueta monstruosa de dos cabezas. Julián, en ese instante de abandono, revelaba su verdadera naturaleza, despojado de la máscara de respetabilidad que usaba en el salón de baile. Su rostro, habitualmente compuesto y suave, estaba contorsionado por la lujuria y una especie de triunfo arrogante. No era el hombre oprimido por las expectativas de su padre, que fingía ser ante Nia para ganar simpatía. Era un depredador hedonista que tomaba lo que quería, cuando quería, sin importarle el costo humano. La chaqueta de su smoking estaba abierta, la corbata deshecha, y su postura irradiaba una confianza negligente, la de alguien que cree que el mundo es su patio de recreo privado y que las reglas morales son para la gente común, no para los herederos de imperios. En sus ojos cerrados había una ausencia total de culpa, una vacante emocional que helaba la sangre. Frente a él, Victoria no era una víctima pasiva de su encanto, sino una participante voraz y calculadora, una socia en el crimen emocional.
Su vestido plateado brillaba como la piel de una serpiente bajo la luz ámbar, y sus manos, con manicura perfecta, se enredaban en el cabello rubio de Julián con una familiaridad que gritaba años de complicidad. Ella representaba todo lo que Nia no era a los ojos de esa sociedad racista. Rubia, de buena cuna, con el pedigrí correcto y la crueldad necesaria para sobrevivir en ese tanque de tiburones. Su risa, que Nia había escuchado desde el pasillo, se había apagado para dar paso a gemidos suaves, pero su lenguaje corporal era de dominio absoluto. Ella no estaba allí para robar al marido. Estaba allí para reclamar el lugar que creía que le pertenecía por derecho divino y estatus social. Nia permaneció en el umbral, petrificada, sintiendo cómo la sangre se drenaba de su rostro hacia sus pies, dejándola mareada y con náuseas. El impacto visual fue como un golpe físico en el pecho, robándole el aire. Su mano, que aún sostenía su teléfono móvil, se apretó instintivamente alrededor del dispositivo hasta que los nudillos se volvieron blancos. No hizo ruido, pero su presencia alteró la presión atmosférica de la habitación. Fue el cese repentino del movimiento, la intrusión de una tercera energía cargada de dolor y furia, lo que hizo que la pareja se separara. Julián abrió los ojos y, al verla, no hubo sobresalto de arrepentimiento, sino una mueca de irritación, como si un sirviente hubiera interrumpido una reunión importante con una trivialidad doméstica. «¿Qué haces aquí, Nia?». La voz de Julián rompió el silencio, no con una disculpa, sino con una acusación afilada. Su tono era gélido, desprovisto de cualquier afecto, y sus ojos azules la miraron con un desprecio que cortaba más profundo que un cuchillo. Se alisó la camisa con gestos bruscos, recuperando su compostura con una rapidez psicopática, como si la escena anterior nunca hubiera ocurrido. «Te dije que te quedaras en la fiesta. Siempre tienes que estar espiando, ¿verdad? Tu inseguridad es agotadora». La manipulación fue instantánea y automática. Intentaba reescribir la realidad en tiempo real, convirtiéndola a ella en la villana paranoica y a él en la víctima de su vigilancia, negándose a reconocer la obscenidad de su propia traición. Victoria, lejos de esconderse o mostrar vergüenza, se giró lentamente hacia Nia con una sonrisa de suficiencia que era pura maldad destilada. Se apoyó en el escritorio con una pose estudiada de relajación, cruzando los brazos sobre su pecho, marcando su territorio. «¿No te cansas de hacer el ridículo, querida?», soltó con una voz melosa cargada de veneno. Julián y yo estábamos discutiendo asuntos privados, cosas que no entenderías, dado que tu única función aquí parece ser incubar. Su mirada recorrió el vientre de Nia con un asco apenas disimulado, reduciendo a la mujer y a su hijo a una transacción biológica fallida, despojándolos de cualquier humanidad con una sola frase cargada de clasismo y odio racial. Nia sintió una oleada de calor subir por su cuello, una mezcla volcánica de humillación y una ira protectora feroz. Las palabras de Victoria confirmaron sus peores temores. No la veían como una persona, ni siquiera como una esposa, sino como un contenedor temporal. «Este es mi esposo, y esa es mi casa», logró decir Nia, su voz temblando ligeramente pero ganando fuerza con cada sílaba. «Y tú eres la amante barata que se esconde en las sombras». Fue la primera vez que Nia se atrevió a insultar a alguien de ese círculo, rompiendo el protocolo de sumisión que había mantenido durante años. La sorpresa en el rostro de Victoria fue palpable. No esperaba que la intrusa tuviera dientes. Julián dio un paso hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Nia con una amenaza física implícita. Su rostro se oscureció, la máscara de aristócrata cayendo por completo para revelar al tirano doméstico. «Cierra la boca», siseó entre dientes, bajando la voz para que no se escuchara fuera de la habitación, pero cargándola de violencia. «No te atrevas a hablarle así. Victoria es más parte de esta familia de lo que tú jamás serás. Tú solo estás aquí porque mi padre quería nietos. Y tú eras la opción exótica que él creía que diversificaría la cartera». La crueldad de la confesión fue brutal, desmantelando los cimientos de su matrimonio en una sola oración devastadora. Admitía que su amor había sido una farsa, una estrategia corporativa disfrazada de romance. Nia retrocedió un paso, protegiendo su vientre con una mano,
mientras con la otra levantaba el teléfono. La pantalla brillaba en la penumbra, mostrando el contador rojo de grabación activo. Había capturado todo: el beso, las palabras despectivas, la confesión sobre el bebé y el plan para deshacerse de ella. «Lo tengo todo, Julián», dijo ella, con una claridad que la sorprendió incluso a sí misma. «Tengo la prueba de quién eres realmente. Tu padre va a escuchar esto. Todo el mundo va a escuchar esto». El teléfono se convirtió en ese momento en el objeto más peligroso de la habitación. Una granada de mano sin seguro que amenazaba con volar por los aires la reputación intachable de la familia y el futuro de Julián. El color drenó del rostro de Julián al ver la pantalla iluminada. El pánico reemplazó a la arrogancia en una fracción de segundo. Sabía que una grabación así, en manos de su padre moralista o de la prensa, significaría su fin, desheredado, humillado y exiliado del imperio que tanto codiciaba. Sus ojos se fijaron en el dispositivo con una intensidad maníaca. «Dame eso», ordenó extendiendo la mano con la palma abierta, pero sus dedos temblaban. «Nia, no seas estúpida. Dame el teléfono ahora mismo y podemos olvidar esto. No arruines tu vida». La amenaza estaba velada bajo una falsa preocupación, pero sus ojos gritaban peligro mortal. Estaba calculando distancias, evaluando riesgos, desesperado por recuperar el control. Victoria, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intervino con urgencia venenosa. Se despegó del escritorio y se acercó a Julián, susurrándole al oído como una serpiente incitando al pecado original. «No dejes que se vaya con eso, Julián. Si ese audio sale, estás acabado. Tu padre te desheredará antes de que termine la noche. Quítaselo. Es una nadie. No puede ganarte». Sus palabras actuaron como gasolina sobre el miedo de Julián, encendiendo su desesperación y transformándola en una agresión activa. Ella no solo era la amante, era la arquitecta del desastre, empujándolo a cruzar una línea de la que no habría retorno. El ambiente en la biblioteca se tensó hasta el punto de ruptura. El sonido lejano de la música clásica y las risas de la fiesta parecía provenir de otro universo, subrayando el aislamiento terrorífico de Nia. Estaba sola con dos personas que la odiaban y que tenían mucho que perder. Podía oler el sudor agrio del miedo de Julián y el perfume empalagoso de Victoria, una mezcla nauseabunda que le revolvía el estómago. Su corazón latía tan fuerte que resonaba en sus oídos como un tambor de guerra, bombeando adrenalina a través de sus venas para preparar su cuerpo pesado y cansado para la huida o la lucha. Sabía que no podía correr. Su embarazo se lo impedía. Su única defensa era la verdad que sostenía en su mano derecha. «No te acerques», advirtió Nia, levantando el teléfono más alto como un escudo. «Si das un paso más», grito tan fuerte que hasta los muertos en el cementerio familiar me escucharán. Su voz era firme, pero sus piernas temblaban bajo el peso de su vientre y del terror. Veía los músculos de la mandíbula de Julián tensarse, veía la vena palpitante en su sien. Él estaba atrapado entre el miedo al escándalo público si ella gritaba y el miedo a la ruina total si ella escapaba con la grabación. Era un animal acorralado, y los animales acorralados atacan. «Nadie te va a creer», se burló Julián, dando otro paso hacia ella, acortando la distancia a menos de 1 metro. «Eres la esposa inestable, la negra histérica que no encajó. Yo soy el heredero de Altamira. ¿A quién crees que protegerá la policía? ¿A quién crees que creerá mi padre?» Intentaba usar su privilegio como arma, recordándole la estructura de poder que siempre había estado en su contra, pero había un temblor en su voz que lo delataba. Sabía que su padre, don Augusto, tenía un código de honor que despreciaba la mentira, y eso era lo único que a Julián realmente le aterrorizaba. «Tu padre odia a los cobardes y a los mentirosos, Julián. Y eso es todo lo que eres», replicó Nia, sus palabras golpeando el ego frágil de su esposo con precisión quirúrgica. Fue la gota que colmó el vaso. La verdad dicha a la cara de un narcisista es la ofensa suprema. La expresión de Julián cambió. Sus ojos se vaciaron de cualquier vestigio de racionalidad y se llenaron de una oscuridad pura y violenta. Ya no veía a su esposa embarazada frente a él. Veía un obstáculo, una amenaza existencial que debía ser neutralizada a cualquier costo. Victoria se movió detrás de él,
bloqueando sutilmente la ruta hacia la puerta principal de la biblioteca, cerrando la trampa. Hazlo, Julián, por nuestro futuro, por el bebé que sí merece ese apellido, instigó ella, borrando definitivamente a Nia de la ecuación humana. La mención del bebé que merece el apellido implicaba que planeaban quedarse con el hijo de Nia y deshacerse de la madre, un plan tan monstruoso que hizo que la sangre de Nia se helara en sus venas. Entendió entonces que su vida corría peligro real, no metafórico. El aire se volvió eléctrico, cargado de estática y peligro inminente. Nia retrocedió hasta que su espalda tocó el borde de una estantería lateral, buscando apoyo. Julián estaba ahora a solo centímetros de ella, su respiración agitada golpeando su rostro, oliendo a alcohol y miedo. Extendió la mano bruscamente hacia el teléfono, sus dedos rozando la muñeca de Nia. «Dámelo, maldita sea», gruñó, su voz perdiendo toda sofisticación, reducida a un gruñido gutural. Nia tiró de su brazo hacia atrás, protegiendo el dispositivo contra su pecho, usando su cuerpo como barrera. «Nunca», gritó ella, y el sonido de su propia voz rompió el último hilo de control de Julián. El tiempo pareció ralentizarse. Nia vio la furia estallar en los ojos de él, vio cómo sus manos se transformaban en garras, vio a Victoria sonreír con anticipación cruel desde el fondo. No había vuelta atrás. La diplomacia había muerto. La violencia era ahora el único lenguaje que quedaba en la habitación. Julián se abalanzó sobre ella, no con la intención calculada de un luchador, sino con la torpeza desesperada de un hombre en pánico. Sus manos buscaban el teléfono, pero su fuerza desmedida y ciega impactó contra el cuerpo frágil de Nia. El forcejeo fue breve, intenso y terrible. Nia luchaba por mantener el equilibrio, sus zapatos de tacón resbalando en la alfombra, mientras intentaba proteger su vientre con un brazo y el teléfono con el otro. La disparidad de fuerzas era evidente, pero el instinto materno le daba una resistencia sobrenatural. «Suéltalo», gritó Julián, agarrándola por los hombros con una fuerza que prometía dejar moretones. La sacudió violentamente, tratando de desorientarla, de hacer que soltara su presa. La cabeza de Nia se sacudió, su visión se desenfocó, pero sus dedos permanecieron cerrados en un rictus de acero alrededor del móvil. En ese caos de movimiento y gritos ahogados, el destino de la noche se decidió. Julián, frustrado y cegado por la instigación de Victoria y su propio terror, preparó el movimiento final, cargando todo su peso y su frustración en un empujón que no buscaba solo separar, sino destruir. Estaban en el borde del abismo, y él estaba a punto de lanzarla al vacío. El forcejeo se transformó en una danza macabra y desordenada, una lucha física desigual, donde la delicadeza no tenía cabida. Las manos de Julián, que alguna vez habían acariciado su piel con promesas de amor eterno, ahora eran garras de acero que se clavaban en los antebrazos de Nia, dejando marcas rojas sobre la piel oscura. Él tiraba con una desesperación maníaca, sus uñas rasgando la tela del vestido esmeralda, mientras el aliento rancio de su pánico golpeaba el rostro de ella en oleadas nauseabundas. Nia, movida por una adrenalina ancestral, resistía con una fuerza que no sabía que poseía, girando su torso para mantener el teléfono lejos del alcance de él, convirtiendo su propio cuerpo en una barricada humana. El sonido de su respiración agitada y los gruñidos de esfuerzo de Julián llenaban la habitación, ahogando la música distante de la fiesta, creando una burbuja de violencia doméstica en medio de la opulencia. Fue un estallido de violencia cinética, impulsado por el grito instigador de Victoria que actuó como un detonante en la psique fracturada de Julián. Frustrado por la resistencia de Nia y aterrorizado por la inminente destrucción de su imagen, Julián canalizó toda su furia en un solo movimiento brusco y devastador. No fue un simple empujón para apartarla, fue una descarga de odio puro, un intento físico de borrar el problema que tenía enfrente. Sus brazos se extendieron con violencia, empujando el pecho de Nia con una fuerza desmedida que la levantó momentáneamente de sus pies. En ese instante, la conexión humana se rompió por completo. Él ya no estaba tocando a su esposa, sino lanzando un objeto inanimado lejos de su existencia,
sin importarle dónde aterrizaría o qué se rompería en el proceso. El tiempo pareció fracturarse y detenerse, entrando en una suspensión de cámara lenta agonizante. Nia sintió como sus tacones perdían la tracción sobre la alfombra persa, resbalando inútilmente mientras su centro de gravedad se desplazaba irremediablemente hacia atrás. Vio el rostro de Julián alejarse, congelado en una mueca de esfuerzo y rabia, sus ojos azules muy abiertos siguiendo su trayectoria. Mientras caía, el instinto de supervivencia de Nia no fue extender las manos para amortiguar el golpe y salvarse a sí misma. Sus brazos volaron instintivamente hacia su vientre, envolviéndolo en un abrazo protector desesperado. Giró su cuerpo en el aire, sacrificando su espalda y sus costillas para crear un escudo de carne y hueso alrededor de su hijo, aceptando el dolor que venía como el precio necesario para proteger la vida que llevaba dentro. El impacto fue el sonido de la calamidad absoluta, un ruido seco y brutal que resonó en la biblioteca como un disparo. La zona lumbar y el costado derecho de Nia chocaron violentamente contra la esquina afilada y ornamentada del escritorio de caoba maciza. La madera dura no cedió. Se clavó en su cuerpo con la impiedad de un arma contundente, enviando una onda de choque a través de su esqueleto que le robó el aliento de los pulmones en un grito silencioso. Pudo escuchar, o tal vez sentir, el crujido repugnante de algo interno cediendo bajo la presión, una costilla, o quizás algo peor, mientras la fuerza del golpe la hacía rebotar dolorosamente antes de continuar su descenso hacia el suelo. Fue un momento de violencia física pura, carente de cualquier gracia, que destrozó la dignidad de la mujer y la seguridad del feto en una fracción de segundo. La gravedad reclamó su tributo final cuando el cuerpo de Nia golpeó el suelo de madera noble, parcialmente cubierto por la alfombra, con un peso muerto que hizo vibrar los cristales de las estanterías cercanas. Quedó tendida de costado, aturdida, con el mundo girando a su alrededor en una vorágine de colores borrosos y luces distorsionadas. El techo alto de la biblioteca parecía alejarse kilómetros, y las sombras de la habitación se alargaban como dedos acusadores. Por un momento, hubo un silencio sepulcral, una pausa en el universo donde ni siquiera el aire se atrevía a moverse, marcando la transición irreversible de una disputa conyugal a una escena de crimen. Nia yacía inmóvil, acurrucada alrededor de su vientre, con los ojos abiertos mirando a la nada, tratando de recordar cómo respirar. El dolor no llegó de inmediato como una sensación localizada, sino que estalló segundos después como una marea roja y abrumadora que consumió todo su sistema nervioso. Era un fuego blanco que irradiaba desde su espalda baja y su abdomen, una agonía tan aguda que nublaba su visión y hacía que sus dientes castañetearan incontrolablemente. Intentó inhalar, pero cada pequeña expansión de sus pulmones enviaba punzadas de cuchillos calientes a través de su torso. Pero más allá del dolor físico, surgió un terror psicológico mucho más profundo. La quietud absoluta dentro de su vientre. El bebé, que minutos antes se movía con vigor, ahora estaba quieto. Ese silencio interno fue el verdadero golpe de gracia, provocando un grito desgarrador que nació en lo más profundo de su alma materna, un lamento primitivo de miedo puro. Entonces, la sensación húmeda y tibia comenzó a extenderse entre sus piernas, una confirmación física de la catástrofe. Nia bajó la mirada con terror y vio cómo la seda verde esmeralda de su vestido comenzaba a oscurecerse rápidamente, manchada por un líquido carmesí que brotaba con una velocidad alarmante. La sangre brillaba bajo la luz tenue de las lámparas, un contraste grotesco con la elegancia del entorno, dibujando un mapa de tragedia sobre la alfombra costosa. El olor metálico del cobre llenó sus fosas nasales, mezclándose con el perfume de ambiente, creando una atmósfera de pesadilla. No era solo sangre, era vida escapándose, y al verla, Nia sintió que el frío de la muerte rozaba su piel, dándose cuenta de que la situación era crítica y que el tiempo se les estaba acabando a ambos. Desde su perspectiva en el suelo, Nia vio a Julián paralizado, observando sus propias manos con incredulidad, como si no pertenecieran a su cuerpo. Su rostro había perdido todo color, transformándose en una máscara de cera blanca. No se movió para ayudarla. El miedo a las consecuencias lo había clavado en el sitio. No había arrepentimiento en sus ojos,
solo el cálculo egoísta de un hombre viendo cómo su futuro se desmoronaba. Victoria, por su parte, se llevó una mano a la boca, ahogando un grito, pero sus ojos permanecieron fríos, evaluando la escena con una distancia clínica. Dio un paso atrás, alejándose instintivamente de Nia y de la sangre, como si la tragedia fuera una enfermedad contagiosa que pudiera manchar su reputación o su vestido plateado. El sello hermético de la biblioteca se rompió abruptamente cuando la puerta principal se abrió de golpe, alertada por el estruendo de la caída. Un camarero joven, con una bandeja de copas de cristal, entró con una sonrisa profesional que se desintegró instantáneamente al ver la escena. El choque fue tal que la bandeja se deslizó de sus manos, y el sonido del cristal rompiéndose contra el suelo actuó como una segunda explosión que despertó a la casa entera. La música de la orquesta, alegre y vivaz, irrumpió en la habitación a través de la puerta abierta, una banda sonora cruelmente inapropiada que chocaba violentamente con la imagen de la mujer embarazada, sangrando en el suelo. La burbuja de privacidad se había reventado, y la realidad del mundo exterior invadía el infierno privado de Nia. Nia, aprovechando la entrada del testigo, reunió cada onza de fuerza restante en su cuerpo roto para emitir un veredicto final. No pidió ayuda, acusó, levantó su mano temblorosa, señalando a Julián con un dedo manchado de su propia sangre, y gritó con una voz que, aunque quebrada por el dolor, resonó con la claridad de una sentencia de muerte. Él lo hizo, él me empujó, ayuda a mi bebé. Su grito atravesó el umbral de la puerta y llegó al pasillo, congelando la sangre de los invitados cercanos. El camarero, pálido y temblando, retrocedió hacia el pasillo gritando por un médico, convirtiéndose en el heraldo del caos que estaba a punto de engullir la celebración, a medida que su conciencia comenzaba a parpadear como una vela en el viento. Nia sintió que la oscuridad amenazaba con tragarla. El dolor era insoportable, y el frío se apoderaba de sus extremidades. Sin embargo, su mano derecha seguía cerrada en un puño de hierro alrededor del teléfono móvil. Sabía que si se desmayaba y soltaba el dispositivo, ellos lo tomarían y borrarían la verdad. «No lo sueltes, no lo sueltes», se repitió a sí misma como un mantra febril. Mientras los primeros rostros curiosos y horrorizados de los invitados comenzaban a asomarse por la puerta, formando una audiencia macabra para su tragedia, Nia se aferró a ese teléfono como si fuera su única tabla de salvación en un océano de sangre y mentiras. El dique de privacidad que separaba la biblioteca del resto de la mansión se rompió definitivamente, y el caos irrumpió como una ola imparable. Los gritos de Nia, crudos y desgarradores, actuaron como una sirena de alarma que detuvo la música de orquesta en seco, dejando un acorde de violín suspendido en el aire antes de morir en un silencio atroz. Una marea de invitados, con sus trajes de etiqueta y joyas brillantes, se agolpó en la puerta abierta, empujándose unos a otros con una curiosidad mórbida que superaba cualquier decoro. Lo que vieron los dejó paralizados. La esposa embarazada del heredero, tirada en el suelo como una muñeca rota, con el vestido esmeralda empapado en sangre oscura que contrastaba violentamente con la alfombra beige. Los jadeos de horror se multiplicaron, creando un murmullo colectivo que sonaba como un enjambre de avispas furiosas, mientras la realidad de la tragedia manchaba la perfección superficial de la fiesta de cumpleaños. En medio de ese escenario dantesco, Julián reaccionó con la velocidad de quien intenta salvar su propia piel. Saliendo de su estupor inicial, se arrodilló junto a Nia, no para consolarla, sino para escenificar una mentira ante la audiencia improvisada. «Se ha caído. Alguien llame a un médico. Por Dios, se ha resbalado», gritó con una voz que fingía angustia, pero sus ojos barrían la multitud buscando validar su coartada. Intentó poner sus manos sobre los hombros de ella, buscando simular el abrazo de un esposo preocupado, pero el gesto estaba cargado de una fuerza controladora. Estaba tratando de reescribir la historia en tiempo real, utilizando su carisma y su posición para imponer su versión de los hechos antes de que la verdad pudiera respirar, manchando sus propias manos con la sangre de su esposa para vender la imagen del salvador desesperado. La reacción de Nia fue visceral e inmediata, un rechazo que nació de lo más profundo de su instinto de supervivencia.
Al sentir el contacto de las manos de su agresor sobre su piel herida, gritó con una fuerza que desmintió su fragilidad física. «No me toques. Aléjate de mí, asesino». Se retorció en el suelo, arrastrándose lejos de él a pesar del dolor agónico que le desgarraba la espalda y el vientre, dejando un rastro húmedo sobre la madera. El rechazo fue tan violento y genuino que los invitados retrocedieron un paso, confundidos. La narrativa de Julián sobre un accidente comenzó a agrietarse ante la evidencia visual del terror absoluto que su esposa sentía hacia él. Las miradas de la multitud oscilaron entre la duda y el horror, incapaces de procesar la acusación implícita en ese grito desesperado. Victoria, dándose cuenta de que el escenario se estaba volviendo en su contra, intentó hacerse invisible. Con movimientos calculados, comenzó a retroceder hacia las sombras de las estanterías, buscando una salida lateral o un rincón oscuro donde su vestido plateado dejara de brillar. Su rostro, antes arrogante, ahora mostraba una palidez cenicienta. Sabía que su presencia en la escena del crimen, con el cabello desordenado y el labial corrido, la implicaba directamente. Sin embargo, en una sala llena de ojos, el anonimato era imposible. Algunos invitados ya murmuraban, señalándola discretamente, conectando los puntos entre su cercanía con Julián y el estado de la esposa. El juicio social, tan temido por ella, comenzaba a formarse como una nube negra sobre su cabeza, transformando su estatus de invitada de honor a sospechosa en cuestión de segundos. El caos sensorial se intensificó con la aparición de los teléfonos móviles. En una muestra grotesca de la apatía moderna, docenas de invitados sacaron sus dispositivos, no para llamar a emergencias, sino para grabar la escena. Los flashes estallaron como relámpagos estroboscópicos, iluminando el sufrimiento de Nia con destellos blancos cegadores. Ella se cubrió el rostro con un brazo, sintiéndose como un animal herido en un circo romano, expuesta y vulnerada para el entretenimiento digital de la élite. El sonido de los obturadores y los videos en vivo, transmitiendo su dolor al mundo exterior, añadieron una capa de violencia psicológica a la agresión física. La intimidad de su tragedia estaba siendo robada, pixelada y consumida en tiempo real, mientras ella luchaba por mantenerse consciente en el suelo frío. Finalmente, el personal de servicio rompió la parálisis de los aristócratas. Varios camareros y una ama de llaves se abrieron paso entre la multitud, trayendo toallas blancas y servilletas de lino, los únicos vendajes disponibles en ese momento. Se arrodillaron junto a Nia, ignorando las órdenes contradictorias de Julián, y comenzaron a presionar las telas contra la fuente de la hemorragia. El blanco inmaculado del lino se tiñó de rojo en segundos, una imagen visualmente impactante que provocó náuseas en los espectadores más cercanos. El olor a sangre fresca, metálico y denso, comenzó a competir con el aroma de los perfumes caros y las flores, creando una atmósfera irrespirable que mareaba. Nia gemía bajo la presión, sus manos aferradas a la falda de la ama de llaves, buscando un ancla humana en medio de la tormenta. Julián, viendo que perdía el control de la situación, elevó su tono de voz, transformando su preocupación en agresión verbal hacia los testigos. «Dejen de mirar y hagan algo. Ella es inestable. Tropezó con sus propios pies», gritó señalando los zapatos de tacón de Nia que yacían a un lado. Su desesperación era palpable. Sudaba profusamente y sus gestos eran erráticos. Intentaba convencer a cualquiera que quisiera escuchar, lanzando explicaciones no solicitadas al aire. Estaba histérica por el embarazo. Perdió el equilibrio. Yo intenté sostenerla, pero cuanto más hablaba, más culpable parecía. Su insistencia en culpar a la víctima, mientras ella sangraba en el suelo, generaba una disonancia cognitiva que incluso sus amigos más leales encontraban difícil de ignorar. Desde el suelo, la perspectiva de Nia se reducía a un túnel que se estrechaba rápidamente. Las voces a su alrededor sonaban como si estuvieran bajo el agua, distorsionadas y lejanas. El dolor en su vientre era constante, un puño de hierro apretando sus entrañas, pero lo que más le aterrorizaba era la inmovilidad de su bebé. «Muévete, por favor, muévete», susurraba con labios secos.
ignorando el caos social para centrarse en la vida que se le escapaba. Sentía que el frío comenzaba a subir por sus piernas, entumeciendo sus extremidades, un síntoma claro del shock hipovolémico que se avecinaba. Luchaba contra la oscuridad que amenazaba con cerrar sus párpados, sabiendo que si se dormía, tal vez no despertaría para defender a su hijo. El sonido inconfundible de las sirenas comenzó a filtrarse desde el exterior, creciendo en intensidad hasta dominar el ambiente. Luces azules y rojas empezaron a barrer las ventanas altas de la biblioteca, cortando la iluminación cálida de las lámparas de araña con un ritmo frenético y urgente. La llegada de la realidad legal y médica cambió la atmósfera de la habitación. La fiesta había terminado oficialmente, reemplazada por una emergencia policial. Los invitados se apartaron hacia las paredes, abriendo un pasillo, no por respeto, sino por miedo a verse involucrados en una investigación. El mundo de fantasía de los viñedos de Altamira estaba siendo invadido por las consecuencias del mundo real, y el pánico a la exposición pública comenzó a reemplazar a la curiosidad. Un equipo de paramédicos irrumpió en la sala con una eficiencia brusca, cargando maletines naranjas y una camilla. Apartaron a los camareros y tomaron el control de la escena. «Atrás todos. Necesitamos espacio», ordenó uno de ellos con autoridad. Comenzaron a cortar el vestido esmeralda de Nia con tijeras médicas, exponiendo su piel y la magnitud del daño sin miramientos por el pudor o el costo de la prenda. Julián intentó acercarse a ellos diciendo: «Soy su esposo. Tienen que decirme qué pasa», pero fue bloqueado por un paramédico corpulento que ni siquiera lo miró a los ojos. Nia, entre gemidos, logró agarrar la manga del médico y susurró con la poca fuerza que le quedaba: «Él me empujó. Salven a mi bebé». El paramédico se detuvo un microsegundo, cruzó una mirada con su compañero y asintió gravemente. El traslado a la camilla fue una tortura. Cada movimiento enviaba descargas eléctricas de dolor a través de la columna y la pelvis de Nia, arrancándole gritos ahogados que silenciaban a la sala una y otra vez. La levantaron con cuidado, pero la sensación de estar flotando le provocó un vértigo intenso. Mientras la aseguraban con correas, Nia sintió que la estaban sacando de un campo de batalla en una bolsa para cadáveres. Giró la cabeza y vio, a través de la neblina del dolor, el teléfono móvil todavía en el suelo, cerca de donde ella había caído. Con un último esfuerzo de voluntad, estiró la mano y lo señaló, gritando: «¡Mi teléfono! ¡No lo dejen!». La ama de llaves, entendiendo la urgencia en sus ojos, lo recogió rápidamente y se lo puso en la mano, cerrando sus dedos sobre él. La procesión hacia la salida fue un desfile de pesadilla. Los paramédicos empujaron la camilla a través del pasillo principal, pasando por delante de cientos de invitados que formaban una valla humana silenciosa y judicial. Nia, tumbada y vulnerable, veía los rostros pasar como en una película desenfocada. Expresiones de lástima, de asco, de juicio. Escuchaba fragmentos de conversaciones. ¿Lo hizo él? Pobre mujer. Esto es el fin de los Altamira. Se sentía expuesta, despojada de su dignidad, convertida en el espectáculo de la noche. Pero en su mano, el teléfono apretado era su ancla, su promesa de que esa humillación no sería en vano. Julián caminaba detrás de la camilla, intentando mantener una fachada de control, pero se notaba desmoronado. Intentaba hablar con los paramédicos, con los invitados, gesticulando y limpiándose el sudor, pero nadie le respondía. Se había convertido en un paria en su propia casa en cuestión de minutos. La duda se había sembrado, y su comportamiento errático la estaba regando. Miraba a Nia con una mezcla de odio y terror, sabiendo que mientras ella estuviera viva y consciente, él estaba en peligro. Intentó subir a la ambulancia con ella, alegando su derecho como esposo, pero un oficial de seguridad de la finca, con rostro serio, le puso una mano en el pecho deteniéndolo. «Mejor espere aquí, señor Julián. La policía está llegando». Afuera, la noche de verano se había transformado en un escenario de catástrofe. El aire fresco golpeó el rostro de Nia, un alivio momentáneo del ambiente viciado de la mansión. Las luces giratorias de la ambulancia pintaban los viñedos de colores irreales, creando sombras largas y fantasmales entre las vides. El ruido de los motores, las radios de la policía crepitando y las voces de los oficiales coordinando la escena
creaban una cacofonía abrumadora. Nia fue subida al vehículo, y las puertas se cerraron, sellándola en un capullo de luz blanca y esterilidad médica, separándola finalmente de sus agresores, pero dejándola sola con su miedo y su dolor. Justo cuando la ambulancia arrancaba, una figura emergió de la entrada principal de la mansión, cortando el caos con una presencia que exigía silencio absoluto. No corría, no gritaba, caminaba con la pesadez de una montaña que se desplaza. Era don Augusto, el patriarca. Su rostro era una máscara de piedra, ilegible pero aterradora. Los invitados se apartaron a su paso como si emanara un campo de fuerza. No miró a la ambulancia que se alejaba. Sus ojos oscuros y penetrantes se clavaron directamente en Julián, quien se quedó helado en la escalinata. La llegada del padre no trajo consuelo, sino una densidad atmosférica que presagiaba una tormenta mucho peor que la que acababa de ocurrir. La verdadera justicia acababa de entrar en escena, y su silencio era más ruidoso que todas las sirenas juntas. Don Augusto permaneció inmóvil en el pórtico de su mansión ancestral, una figura solitaria recortada contra la luz artificial de las patrullas que comenzaban a llenar la entrada de grava. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de petróleo, no miraban a los oficiales uniformados que descendían de los vehículos, sino a la mancha carmesí, que todavía brillaba húmeda sobre la alfombra del vestíbulo, un rastro de violencia que profanaba la santidad de su hogar. Para un hombre que había construido un imperio basándose en el honor y la palabra, esa sangre no era solo una prueba de un crimen, sino el símbolo de su mayor fracaso, haber criado a un hijo sin alma. La brisa nocturna agitaba los faldones de su chaqueta, pero él no sentía frío, sentía una quemadura interna, una ira volcánica que, lejos de explotar, se solidificaba en una resolución fría y letal. Los invitados, que minutos antes murmuraban, ahora guardaban un silencio reverencial, entendiendo instintivamente que el patriarca estaba dictando una sentencia interna de la que no habría apelación posible. Julián, viendo llegar a la policía, intentó una última jugada desesperada, acercándose a su padre con las manos extendidas en un gesto de súplica teatral. «Papá, tienes que detener esto». Ella se volvió loca, se tiró al suelo para arruinar mi cumpleaños. ¿Sabes cómo son? Son emocionales, inestables, balbuceó utilizando el racismo y la misoginia como últimos escudos. Su rostro estaba bañado en sudor, y sus ojos azules buscaban la complicidad masculina que siempre había encontrado en sus círculos sociales. Intentó tocar el brazo de Augusto, buscando esa conexión física que reafirmara su vínculo de sangre y su inmunidad compartida. Sin embargo, el aire alrededor de Augusto parecía vibrar con una electricidad estática que repelía cualquier contacto, convirtiendo al hijo pródigo en un extraño, un intruso que ya no hablaba el mismo idioma moral que el hombre que le había dado la vida y el apellido. La reacción de Augusto fue un movimiento tan rápido y preciso que pareció ensayado. No golpeó a su hijo. Hizo algo peor. Retrocedió un paso, dejando la mano de Julián suspendida en el vacío, y lo miró con una mezcla de desconcierto y asco absoluto, como si estuviera observando una especie de insecto desconocido. «No te atrevas a llamarme padre», dijo con una voz baja, pero que resonó con la acústica perfecta de una sentencia judicial en la quietud de la noche. «Esa mujer a la que llamas loca lleva a mi nieto en su vientre, y tú eres solo un accidente biológico que voy a corregir». Sus palabras cayeron como losas de mármol, aplastando la arrogancia de Julián y dejándolo desnudo frente a la multitud. Fue el momento en que la herencia se disolvió, y el príncipe se convirtió en mendigo ante los ojos de la corte. Cuando los oficiales de policía subieron las escaleras, con las armas enfundadas pero las esposas listas, miraron a don Augusto buscando permiso, condicionados por años de deferencia hacia el poder económico de la familia. Augusto no dudó. Con un gesto imperceptible de la barbilla, señaló a su propio hijo. «Ese hombre agredió a mi nuera. Llévenselo, y asegúrense de que no tenga acceso a ningún teléfono hasta que llegue mi abogado, para asegurarse de que se cumpla la ley, no para defenderlo». La orden fue clara. No habría protección, no habría fianza pagada por debajo de la mesa, no habría llamadas al gobernador. Julián comenzó a gritar mientras lo esposaban, una mezcla de amenazas e incredulidad.
pero sus gritos se ahogaron cuando lo empujaron dentro de la patrulla, sellando su destino detrás de un cristal reforzado. Mientras tanto, en el hospital central de la ciudad, el escenario era de un caos controlado y estéril. Nia estaba siendo trasladada a través de pasillos de linóleo blanco bajo luces fluorescentes que zumbaban con una intensidad agresiva. El dolor se había transformado en una bruma narcótica, pero su mente luchaba por mantenerse anclada a la realidad. El bebé, el corazón, preguntaba obsesivamente a cada enfermera que pasaba a su lado, sus manos aferrándose a las barandillas de la camilla con los nudillos blancos. El equipo médico se movía a su alrededor como un enjambre sincronizado, cortando lo que quedaba de su vestido, conectando vías intravenosas, gritando códigos y números que ella no entendía, pero que sabía que determinaban la vida o la muerte. El sonido rítmico del monitor fetal era lo único que la mantenía cuerda, un bip, bip, rápido y frágil, que era la única prueba de que aún no lo había perdido todo. La sala de emergencias se convirtió en un quirófano improvisado. La hemorragia interna sospechada y el riesgo de desprendimiento de placenta obligaron a los médicos a tomar decisiones de segundos. Cesárea de emergencia. Ahora, ordenó el obstetra principal, su voz cortando el aire. Nia sintió la máscara de oxígeno sobre su rostro, el olor químico de la anestesia llenando sus pulmones, y una lágrima solitaria rodó por su sien hacia su cabello enredado. En esos últimos segundos de conciencia, no pensó en Julián, ni en la traición, ni en el dolor. Visualizó la cara de su hijo, una imagen etérea que había construido en sus sueños, y le envió una promesa silenciosa a través de la oscuridad que la envolvía. Aguanta, pequeño guerrero. Mamá va a pelear por ti. Mamá va a quemar el mundo para que tú estés a salvo. De vuelta en la finca, la limpieza social continuaba con una eficiencia despiadada. Victoria, que había intentado aprovechar la confusión del arresto de Julián para escabullirse hacia su coche, se encontró el paso bloqueado por el jefe de seguridad de Augusto, un hombre ancho como un roble. El señor Augusto ha solicitado que todos los testigos permanezcan aquí para dar su declaración a la policía. Señorita Victoria, dijo el hombre con una cortesía falsa que escondía una amenaza. Victoria miró hacia la casa y vio a Augusto en el teléfono, dando instrucciones precisas. Comprendió con terror que la red se estaba cerrando. No era solo un asunto doméstico. Augusto estaba orquestando una cacería legal. Ella no era solo la amante. Ahora era cómplice de un intento de homicidio, y el patriarca no iba a dejar ningún cabo suelto. Horas más tarde, el silencio del hospital fue interrumpido por los pasos pesados de don Augusto caminando hacia la unidad de cuidados intensivos. Se veía más viejo que nunca, con las líneas de su rostro profundizadas por el peso de la noche, pero sus ojos mantenían ese brillo de acero inoxidable. Se detuvo frente al cristal de la sala de recuperación donde Nia dormía, pálida y conectada a máquinas, pero viva. A su lado, en una incubadora transparente, un bebé prematuro luchaba por cada respiración, pequeño y frágil, pero con el mismo ceño fruncido de su abuelo. Augusto colocó su mano sobre el cristal frío, tocando simbólicamente a las dos únicas personas que ahora consideraba familia. En ese momento, la lealtad de sangre fue reescrita. El apellido ya no importaba, solo la supervivencia y la justicia. Cuando Nia abrió los ojos, la habitación estaba en penumbra. El dolor postoperatorio era un latido sordo en su abdomen, pero su mente estaba clara, cristalizada por el trauma. Giró la cabeza y vio a Augusto sentado en una silla incómoda en la esquina, con su bastón entre las manos como una espada envainada. No hubo saludos formales. Augusto se inclinó hacia adelante, su voz suave pero cargada de gravedad. Julián está detenido. He congelado todas sus cuentas. He iniciado los trámites para desheredarlo legalmente. No pidió perdón por los pecados de su hijo. Sabía que el perdón era insuficiente. En su lugar, ofreció lo único que tenía valor en ese momento: recursos ilimitados para la guerra que se avecinaba. Nia intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor, pero sus ojos brillaban con una nueva intensidad, una ferocidad que no tenía antes. Señaló hacia la mesita de noche donde descansaba su teléfono. Ahora una pieza de evidencia crucial. Tengo la grabación. Augusto. Lo tengo todo. Su voz, la de ella, el plan, todo.
Su voz era rasposa, pero firme. No solo quiero que vaya a la cárcel, quiero que sepa que perdió. Quiero que vea cómo su hijo crece feliz sin él, con el dinero que él creía que era suyo. No hablaba como una víctima, hablaba como una socia estratégica, una madre que había convertido su dolor en munición. Augusto asintió lentamente, un gesto de respeto profundo que nunca le había otorgado a nadie de su propia sangre. Mis abogados ya están redactando la demanda, no solo por la agresión, sino por intento de homicidio, conspiración y daños morales. Victoria y su familia también serán arrastrados a esto. Si querían guerra, tendrán un apocalipsis. Se levantó y tomó la mano de Nia, un contacto que selló un pacto inquebrantable. Tú eres la madre del heredero de Altamira, y nadie, nunca más, te volverá a tocar. La alianza improbable entre el patriarca conservador y la nuera despreciada se había forjado en el fuego de la tragedia, creando una fuerza formidable. El amanecer comenzó a romper a través de las persianas de la habitación del hospital, bañando a Nia y a su hijo en una luz gris y azulada. No era un final feliz, no todavía. Era el comienzo de una larga batalla legal, de portadas de periódicos, de juicios públicos y de reconstrucción personal. Pero mientras Nia miraba a su hijo respirar en la incubadora, sabía que la mujer que había entrado en esa biblioteca la noche anterior había muerto. En su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que no temía a la soledad ni al poder de los hombres. Había sobrevivido al golpe más duro y seguía de pie. Augusto se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir, girándose una última vez. «Descansa, hija. Mañana empezamos a cazar». La frase quedó suspendida en el aire, una promesa de retribución bíblica. Nia cerró los ojos, no para dormir, sino para visualizar la caída de sus enemigos. El sonido de las máquinas del hospital se transformó en su mente en el redoble de tambores de guerra. Julián había creído que podía romperla y desecharla, pero había cometido el error fatal de subestimar la furia de una madre y el honor de un padre. La pantalla del monitor cardíaco del bebé se estabilizó en un ritmo fuerte y constante, como si respondiera a la determinación de su madre. Nia sonrió levemente, una sonrisa fría y peligrosa que nunca había mostrado antes. Acarició la pantalla de su teléfono, sabiendo que ese archivo digital era la llave de su libertad y la espada de su venganza. La fiesta había terminado, las máscaras habían caído, y la verdadera historia acababa de comenzar. Y esta vez, ella no sería un personaje secundario en la vida de su esposo. Sería la autora de su destrucción final.